El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Bienvenidos a una emisión más de Acontecer Colprosuma. Hoy jueves 19 de febrero les saluda Cintia Valladares y estos son nuestros titulares. Docentes continúan en contra de la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social. Esta acabaría con las instituciones de previsión. Emblemático Instituto Central Vicente Cáceres carece de mobiliario y sus alumnos reciben clases en el suelo. Asesinan a padre de familia dentro de una escuela en Choloma Cortés. Esto y más, véalo en Acontecer Colprosuma. Así es, querido docente, y uno de los colegios pilotos donde se estarán impartiendo las famosas clases de inglés, donde el gobierno ha contratado a personal extranjero. Esta es la cara que van a conocer esos maestros de otros países. Veamos. Sentados en el suelo y corriendo de un lado a otro en busca de una silla para recibir el pan del saber, así ha comenzado el año académico para los alumnos del emblemático y longevo Instituto Central Vicente Cáceres. A través de los jóvenes estudiantes que con su movilización que tienen para buscar dónde hay un aula que tenga pupitres de sobra, tenemos alrededor de 800 a 1000 pupitres de déficit para este año. Pues hacemos el llamado para que la Secretaría de Educación nos colabore en este sentido de donarnos pupitres para solventar las necesidades de nuestros estudiantes. Los jóvenes a diario exponen su integridad física en busca de una silla y por si fuera poco, las condiciones sanitarias de este centro son deplorables debido a que no hay dinero para pagar quien haga la limpieza. La falta de, de mobiliario en el colegio. ¿Qué solicitan al gobierno? Bueno, solicitamos más ingresos de sillas aquí al colegio porque estar en esto no se puede. En muchas aulas estamos recibiendo clases en el suelo. Y sí, quisiera que nos trajeran sillas porque ayer incluso salimos temprano del recreo y regresamos temprano y ya nos habían robado todas las sillas, quedamos sentados en el suelo. Aunque tengan toda la iniciativa de querer estudiar, esto les ocasiona muchos problemas, ¿verdad? Sí, porque los profesores piensan que somos unos haraganes y que no vamos a traer sillas o si no que perdemos el tiempo en el recreo y por llegar tarde nos quedamos sin sillas y ese no es el caso, ¿no? Compren sillas o que tengan la manera de que nos den pupitres a nosotros, porque nosotros sin pupitres casi no podemos escribir. ¿Estás cargando los de piso arriba? Sí, y a veces no encontramos, así que nos toca sentarnos en el suelo en esta ocasión. Para los docentes dar clases en estas circunstancias es muy difícil y hacen un llamado urgente al gobierno. El llamado es precisamente al representante de la Secretaría de Educación que observe o que venga y haga él un paneo precisamente de cuáles son las condiciones reales de cada uno de los estudiantes de nuestros institutos, que vea él que aunque aparentemente hacia afuera se ve bien la institución, pero que adentro nosotros carecemos de mucho de la logística que cada uno de nuestros estudiantes y nosotros como docentes también necesitamos. Que así como nos exige él nuestro trabajo, también nuestra exigencia es para que él en este momento vea que nosotros tenemos necesidades prioritarias con nuestros estudiantes. Irónicamente, este instituto será el colegio piloto para las clases de inglés, donde maestros de Australia, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros, impartirán próximamente las clases de inglés que tanto pregona el gobierno de la República y que ha preferido contratar mano de obra extranjera y no hondureña. Ahora el Instituto Central no cuenta ni siquiera para pagar lo más básico como quien vigile las instalaciones ni quien haga el aseo. Tampoco hay pizarras, ya que estas tienen una vida útil y esta ya está colapsada. Así es lamentable la situación en la que se encuentran recibiendo clases los alumnos del Central Vicente Cáceres. Y continuando con la problemática que enfrentan los maestros y alumnos al haber comenzado el año escolar, el deterioro de la escuela Dionisio de Herrera se encuentra igual o en peores condiciones.
835 niños en 2 jornadas de la Escuela de Ensayo Dionisio de Herrera se encuentran en grave peligro debido al deterioro de su centro educativo, al grado que un pequeño recientemente quedó atrapado con todo y silla al borde de caer de un segundo piso. Planta abajo por el hecho de que nos daba cuenta y él sucumbió lo que es la segunda planta y estaba a punto de caerse, pero usted lo puede ver. No, gracias a Dios no pasó algo más. A mí a veces vamos a otros lados a jugar en la cancha porque arriba ya como que se quiere caer porque tembla. Porque se puede caer, ahí se cayó en la escuela un piso de arriba. Entonces si algunos niños chiquitos se van a jugar se van a poder caer de ahí. Cansada de pedir ayuda se encuentra Juana Martínez, directora de esta institución, en el propio corazón de Comayagüela. Yo ya me cansé de pedir, yo ya no voy a pedir, solamente le pido al gobierno que por favor a Copeco, que me agilice a Copeco, que me dé una nota donde diga que este centro puede arreglarse, tiene arreglo, y así los maestros nos vamos a dedicar a gestionar. Porque sí, es penoso de que tanto que se les ha dicho, aquí nunca ha venido la dirección departamental. Los padres de familia y alumnos aseguran que temen por sus vidas, principalmente en tiempo de invierno. Prácticamente parece que ya se va a caer y cuando llueve los niños se mojan, inclusive no hay pupitres. Sí, porque yo tengo mi nieta acá y de repente cuando llueve nosotros no los mandamos por temor a de que se vaya a caer, a venir abajo y de repente los niños corren el peligro, el riesgo. Que se preocupe por la escuela ya que es una escuela pública y que todos los padres pues nos reunimos y que también pasa a base de los padres, no porque el gobierno se preocupa por esto. Además, la falta de mobiliario es evidente y aunque los padres de familia tratan de tener en pie esta escuela, no se dan abasto ya que la demanda es muy grande. Así es, y nos comentaban que es gracias a los padres de familia que medio se sostiene en pie este centro educativo ubicado en Comayagüela. Y en otros temas, los alumnos de las comunidades rurales como en Danlí El Paraíso cambian sus aulas de clase para ver qué consiguen y qué llevan a sus casas y van a trabajar cortando café. A más de 15 días de haber comenzado el año académico 2014, miles de niños del área rural, específicamente de los centros educativos cercanos a aldeas y caseríos de los municipios productores de café, no se han presentado a sus aulas de clase porque se encuentran trabajando. Y es que la situación económica en el país día a día se vuelve más difícil, por lo que los pequeños se ven en la necesidad de aportar su tiempo al corte del aromático para ayudar en los gastos de sus hogares. Una de las zonas productoras de café que más ausentismo ha reportado es el sector alto del municipio de Alauca, donde más de 20 comunidades se dedican a la cosecha del grano. Según datos de la Dirección Departamental de Educación, en ese departamento se cuenta con la matrícula de 94.037 alumnos, de los cuales 72.250 alumnos cursan el nivel básico y 21.787 pertenecen a media. De los 72.250 alumnos de nivel básico, al menos el 40% no se ha presentado a clases. Así es lamentable que la pobreza extrema en la que vive la mayor parte de estos niños en la comunidad rural, pues prefieren trabajar antes que estar estudiando. En otra información, maestros y alumnos hablen reprobados según autoridades educativas. Lo que no ven ellos es que hace más de 2 años que nadie da un seminario a ningún maestro. Un 33% de los alumnos de 5º a 9º grado presentan niveles bajos sobre conocimientos de matemáticas y otros deben mejorar su aprendizaje, según el informe académico del año anterior, entregado esta semana por autoridades de educación. Los resultados realmente todavía son un desafío para el país. Tenemos en términos generales, pues lo que podemos valorar es que hay incremento en el rendimiento de los estudiantes, tanto en español y en matemáticas. La tendencia es creciente, pero todavía tenemos que desarrollar muchos programas para ese porcentaje que se nos está quedando de un 49% en matemáticas, que todavía tenemos que prestarle muchísima atención desde primer grado hasta 9º grado. Y nosotros consideramos que este es el trabajo fuerte
que la Secretaría de Educación, a nivel de las direcciones departamentales, municipales, distritales, tenemos que focalizar a partir de este año. Los docentes también fueron evaluados en el año 2014 y según la nueva Ley Fundamental de Educación, un gran porcentaje estaría reprobado. Esta acción tiene molestos a los maestros hondureños, ya que responsabilizan al gobierno por el bajo rendimiento, ya que en más de 12 años un docente hondureño no ha recibido ningún tipo de capacitación que mejore sus conocimientos. Muy al contrario, solo han recibido reproches, malos tratos y múltiples exigencias. No, lo que nosotros necesitamos es seminarios, capacitaciones para poder subir el nivel académico, ¿verdad? Considero que el gobierno quizás no ha dado la prioridad a la educación, ¿verdad? Que es un sector tan importante para el progreso de nuestro país. No ha dado las capacitaciones, los seminarios, ¿verdad? Los cursos, lo necesario para que el docente se actualice, se forme, ¿verdad? Y esto va a contribuir pues al rendimiento académico de los alumnos. Y considero también considero pues que nosotros como docentes, ¿verdad? Necesitamos la formación permanente que venga del sector educación, ¿verdad? Que el gobierno priorice pues capacitar al maestro si quiere pues que se dé un rendimiento excelente a los alumnos. Tal como lo ha dicho la maestra, lo que necesita el docente hondureño es más cursos, capacitaciones y seminarios constantes para que las actitudes que el gobierno considera aplazadas pues brillen y sean mejor para el futuro de los niños. Y en otro tema, la polémica en torno a la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social continúa causando malestar en maestros y en diferentes organizaciones. Veamos. El debate sobre la posible aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social mantiene en alerta y muy preocupados a la mayor parte de la población hondureña. Los docentes muestran su desacuerdo cuando el Poder Legislativo pretende aprobar esta ley que terminaría con todos los institutos de previsión ya existentes, exceptuando al Instituto de Previsión Militar. Justamente fue un tema que se discutió y justamente fue el Colprosuma el que llevó una propuesta de moción para que analizáramos el caso y luego en principio fueron dos cosas que se decidieron. Primero, que el día de mañana vamos a tener un taller con un experto de la OIT que nos va a ir a explicar los alcances de la ley. Pero como ya tenemos alguna información, entonces la Asamblea aprobó una moción presentada por el Colprosuma a fin de que nos pronunciemos con respecto a la ley. Pero sí no estamos de acuerdo en algunos elementos de la ley y que es justamente el pronunciamiento que vamos a emitir. En primer lugar, no estamos de acuerdo que el INPREMA desaparezca, porque según la propuesta, el INPREMA va a seguir funcionando mientras existan personas afiliadas, cotizando y jubiladas. Pero a partir de enero del 2019, está en el dictamen, ya el INPREMA y los demás institutos de previsión no afiliarán nuevas personas. Elías Muñoz, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, mantiene su posición de no avalar la Ley Marco de Protección Social. Nosotros como colegio hemos introducido a través de nuestro representante, el abogado Ramón Cali Figueroa, una moción en la que establecemos a la Asamblea para que ésta se pronuncie en contra de que nuestra institución, lo que es el INPREMA, pase a formar parte de lo que es la nueva Ley Marco de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque esa nueva institución del Seguro Social es incierta. Nosotros no tenemos conocimiento cuál va a ser la sostenibilidad financiera y la misma ley establece que para el 2019 hasta ahí se van a afiliar compañeros docentes al INPREMA, por lo que está a la vista es que va a desaparecer el Instituto de Previsión del Magisterio. Es una institución sólida dentro de las instituciones de seguridad de este país y como colegio nuestra posición es clara. No podemos permitir que las finanzas del Instituto de Previsión, que le ha costado años al magisterio, sean trasladadas a una institución que no tiene futuro, que es incierto prácticamente para los intereses del magisterio. Esta polémica ley también goza de la antipatía de la dirigencia obrera del país. Y tenemos esta ley que llaman de protección social. En esa ley de protección social
nosotros hemos intervenido con los compañeros ayudando, haciendo nuestros aportes y hemos sostenido una serie de criterios contra esa ley que definitivamente no debe de aprobarse esa ley. Y cuando se estaba discutiendo la cuestión de los institutos de previsión, nosotros planteamos que eso debía discutirse con maestros, que debía discutirse con empleados públicos, que debía discutirse con el RAP. ¿Por qué? Porque estas son las instituciones que responden. Y esa ley a lo que va es precisamente acabar con el INPREMA, acabar con el INJUPEN, acabar con el RAP, no a lo que ya tienen los maestros. Ya el maestro nuevo no va a cotizar al INPREMA, ya el empleado público nuevo no va a cotizar al INPREMA. Según esa ley, va a cotizar a una nueva institución que ya va a pagar menos el Estado para sostenerla. Entonces lo que están haciendo es evitándose pagar más de jubilaciones. Los institutos de previsión social como el INPREMA en el año 2019 ya no existirían y la lucha y el esfuerzo del docente por defender sus derechos y conquistas quedarían en el olvido. Y la dirigencia magisterial está en contra de que el INPREMA invierta hasta un 15% en compra de energía. Afirman que la institución no se dedica a este rubro. Nosotros como colegio estamos totalmente en contra de que el INPREMA saque un 15% de sus finanzas para invertirlo en energía eléctrica. El INPREMA fue creado para jubilar y pensionar a nuestros afiliados, en este caso al magisterio, por lo tanto no fue creado el Instituto para Inversiones en Energía y puede ser en agua, en minas, en cualquier otro rubro del Estado, por lo tanto eso como colegio en contra, porque sabemos que si el INPREMA hoy con dificultades está jubilando, ya no hay jubilaciones sino que es pensiones, por lo tanto nosotros como colegio, nosotros dijimos no podemos invertir en un rubro que no es el origen de la institución de previsión, en este caso el INPREMA. Y en otro tema lamentable, en Honduras no hay respeto por la vida. Este día asesinaron a un padre de familia en plena escuela, a vista y paciencia de las personas que están ahí. Increíble lo que pasa en nuestro país, veamos. A plena luz del día y en presencia de alumnos y maestros, un hombre fue asesinado hoy, específicamente en la escuela Lempira de Choloma Cortés. El infortunado acababa de dejar a su hijo cuando fue sorprendido por su agresor. La víctima fue identificada por las autoridades como Carlos Humberto Velázquez Castro, de 26 años, quien llegó a la colonia Bellavista de Choloma para llevar a su hijo a clases. El hecho ocurrió dentro del centro educativo a vista de su propio hijo, quien lloraba desconsolado la pérdida de su progenitor. En colonia Bellavista fue asesinado el señor Carlos Humberto Velázquez, de 26 años. Nos dimos cuenta en ese momento mediante una llamada telefónica de que la persona que había muerta estaba cerca del sector, por lo tanto se reactivaron las patrullas de reacción de aquí del sector de la UMED 10 y de esta forma se le dio detención al señor Alex Antonio Hernández, de 21 años, fue la persona que le dio muerte al señor Carlos Humberto Velázquez. Ya está detenido y ya se le encontró el arma con el que le provocó la muerte y ya en este momento él también es confeso al aceptar de que él le dio muerte a esta persona. Y el Colprosuma ahora cuenta con una ventanilla de Banco de los Trabajadores, siempre pensando en la comodidad del docente. Recientemente, Banco de los Trabajadores y el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, continuando con su alianza, han inaugurado un nuevo punto de servicio en Plaza Colprosuma. Esto para beneficiar a todos los docentes afiliados a esta institución. Muy importante porque estamos ligándonos una vez más al sector social de la economía y sobre todo que los maestros son admirados en nuestro sistema y damos un mejor servicio a los usuarios. Cada día más unidos con la gente que trabaja y la gente que produce. Colprosuma el año pasado firmamos un convenio, ¿verdad? Un fideicomiso para administrar su cartera de préstamos y después analizamos que los maestros vienen mucho aquí a la Plaza del Colprosuma, aquí en Tegucigalpa, y qué mejor que crear un punto de servicio del banco para que aquí pudieran realizar sus transacciones financieras sin necesidad de ir a una agencia del banco. Para el
Colprosuma, este nuevo punto de servicio nace con la intención de darle la mayor comodidad al docente que realiza sus transacciones en un mismo lugar. El punto 38 le llama lo del banco, eso le permite a nuestros afiliados que acudan a las oficinas centrales, aquí nomás hacer sus trámites y impedir así que sean presa de repente de la delincuencia. Recordemos que salir de aquí con algún cheque o con X cantidades de dinero es un poco peligroso sabiendo la dificultad que tenemos. En este punto de servicio bancario, el maestro podrá realizar cualquier transacción. Las transacciones, retiros, depósitos, pagos, cualquier problema que se presenten con préstamos, incluso lo podemos resolver aquí mismo, ¿verdad? Y ese es un honor estar trabajando para el Banco de los Trabajadores y asimismo darles un servicio a los maestros. Estaremos aquí en la ventanilla del Colprosuma con todo el amor atendiéndolos. Con este corte de cinta, una vez más el Colprosuma y Banco de los Trabajadores muestran su compromiso con el Magisterio Nacional de brindar calidad, solidez y un buen servicio. A continuación le damos lectura a un importante comunicado. La gerencia administrativa del Fondo Profesor Leovigildo Pineda Cardona a todos sus afiliados comunica lo siguiente, que a partir del 1 de marzo de este año, los beneficios que otorga el fondo se pagarán a través de la AFP Atlántida. El trámite del beneficio se hará siempre en las oficinas centrales y regionales del fondo, de lunes a viernes de cada semana, y se pagará el día viernes o día hábil siguiente los recibos de lunes a jueves, y los beneficios recibidos los días viernes se pagarán hasta el siguiente viernes por depósito a cuenta o giro bancario en las agencias de Banco Atlántida en todo el país. Para mayor información al respecto, se darán los beneficios al momento de tramitar sus beneficios, exigiendo como condición estar al día en el pago de sus obligaciones. Todo afiliado que se encuentre en mora puede refinanciar su préstamo sin importar el número de cuotas pagadas, ya que lo importante es no perder sus beneficios por incumplimiento de pago. Firma la nota la gerencia. Y a continuación nuestra opinión editorial, no sin antes decirles que se quede con nosotros porque viene análisis y debate con la profesora Sonia Daisy Martínez, hoy con un tema muy importante, la inseguridad ciudadana. Esto inmediatamente después de nuestro editorial. Por mi parte es todo, muy buenas noches. El Fondo Monetario Internacional y la Ley Marco de Seguridad Social. Vivir en Honduras es sentirse en un ambiente de amenaza y desgracia. Todo ciudadano honesto ya no tiene la inspiración de invertir y poder prosperar. Vivimos sometidos a la preocupación de estar enfrentando la delincuencia común, la extorsión, el secuestro, los crímenes que a diario se cometen, hechos estos que han provocado que muchos negocios pequeños y grandes hayan cerrado para evitar que alguien de su familia muera. Afectando todo esto la economía familiar y desde luego incrementando las cifras de desempleo. El ambiente de amenaza y de desgracia en que vivimos no solamente nos golpea con el crimen organizado, sino que de igual manera a la amenaza que directamente viene del gobierno de la República. Todos sabemos que estamos viviendo bajo un régimen que amenaza la institucionalidad de manera general. No hay independencia legislativa, no hay independencia judicial y al no haber independencia en estos poderes, la sociedad en general está expuesta a los caprichos del presidente. Todos sabemos que el gobierno está quebrado, que no tiene dinero para pagar a los maestros, para pagar a los empleados públicos, no hay medicinas en los hospitales, la infraestructura en educación está destruida, el desempleo se ha incrementado. Y contrario a esta situación de calamidad, el gobierno sigue gastando millonarias cantidades de dinero en publicidad, en compra de aviones para el presidente, una inversión desmedida en la carrera armamentista, y esto último vulnera la estabilidad democrática del país. Y desde luego estamos viviendo en un país donde la deuda externa es muy alta y la deuda interna es desmedida e incontrolable. Dicho de otra forma, el gobierno contrae compromisos con organismos internacionales a sabiendas que no puede pagar esas millonarias cantidades de dinero que solicita en crédito,
Pero no solamente su responsabilidad llega hasta ahí, sino que también la enorme deuda interna y externa lleva al gobierno primero a sometimiento extranjero y segundo a tomar dineros que no son del Estado. El Fondo Monetario Internacional en su carta de intenciones señala algunos elementos que hay que ponerles mucha atención, como el generar un ahorro interno para reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal no es provocado por el pueblo, sino que por la clase política que nos ha gobernado, gastando más de los ingresos que puede recibir. Entonces, como somos un país de velones hablando de la clase política desde luego, tenemos que vivir sometidos a los dictados del Fondo Monetario Internacional y dentro de esos dictados está la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social. El gobierno de la República ha lanzado un mensaje a la sociedad de que existe un amor histórico en brindar seguridad social a toda la ciudadanía. Pero todo este accionar cirquense no explica de dónde se van a sacar los dineros para poder brindar estos servicios a la gran mayoría de la sociedad que no goza de estos beneficios. ¿Cómo lo va a pagar si antes ya dijimos que este ya es un gobierno quebrado? Entonces, en este remolino de payasadas, por desgracia, caen las instituciones de previsión social que ya están consolidadas para que vengan a salvar un dictado del Fondo Monetario Internacional para que esto produzca un efecto de ahorro interno y le paguen el pisto que todos estos gobiernos irresponsables le han pedido prestado al fondo. En el caso particular de nosotros los maestros, nos referiremos a la institución que nos atañe, al INPREMA. Primero se inventaron una crisis aduciendo que el INPREMA estaba quebrado, concurriendo para este hecho la figura estatal de la intervención. Derivado de esto, se nombró una comisión interventora y estos a su vez nombraron 3 directores especialistas. De la misma forma, estos 3 especialistas en 10 meses ya habían reducido el déficit actuarial a 0. Hombre, con semejante capacidad, estos 3 personajes también podrían sacar de la desgracia al Seguro Social o tal vez gobernar de manera eficiente al país. Dando continuidad a toda esta farsa, y si los 3 Reyes Magos garantizan que el INPREMA es la institución líder en seguridad social, nos preguntamos, ¿por qué el gobierno quiere eliminar al INPREMA? El presidente quiere arrastrar al INPREMA a una ley que conculca nuestros derechos. Ni el presidente de la República, ni el Congreso Nacional se han sentado a dialogar con el magisterio. Pero de igual forma el magisterio, al igual que la empresa privada, las centrales obreras, las universidades, ya se pronunciaron en contra de la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social. Bien haría el Congreso Nacional de la República en dejar en suspenso esta iniciativa de ley y generar una verdadera mesa de diálogo, no solamente con el magisterio, sino con el pueblo en general. Decimos el Congreso porque el presidente de la República, electo por una minoría, se niega a dialogar con su pueblo. No aceptamos que el INPREMA desaparezca. Por eso pedimos a las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional dejar en suspenso esta iniciativa de ley hasta tanto no haya sido consensuada con la sociedad en general. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma y la seccional número 143 de Pimienta Cortés lamenta la muerte de Nicolás Matute, quien falleció el pasado lunes 9 de febrero y era padre de la maestra Mercedes Aida Matute. Asimismo, con profundo pesar le informamos que el día martes 10 de febrero del año en curso falleció en Lempira el maestro César Betancourt, quien pertenecía a la seccional 137 de la Unión Lempira. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares.
buenas noches, compañeras, compañeros docentes, amigos televidentes. Es un placer estar nuevamente aquí en este segmento Análisis y Debates. Este día vamos a tratar un tema muy importante como es la inseguridad ciudadana, la seguridad social y todas esas cuestiones que inciden en todo lo que pueda relacionarse con la seguridad social. Como es de costumbre, ya sabemos que el presidente de la República ha venido aprobando leyes desde que era presidente del Congreso y ahora presidente de la República, sin consultarle a los diferentes sectores. Los maestros, como sector de la educación, hemos venido protestando por una nueva ley de seguridad donde existen muchas dudas de la forma como se va a aplicar. Nuestra mayor preocupación es porque ya tenemos un instituto de previsión, que desde hace mucho tiempo hemos venido aportando. Nos incrementaron la cuota de aportación, nos grabaron el 13º y 14º mes y el mismo gobierno ha dicho que es una institución sólida. Esta noche le vamos a dar la más cordial bienvenida al licenciado Wilfredo Méndez, con quien vamos a tratar diferentes temas y este también. Bienvenido, licenciado, a este su programa. Gracias por acompañarnos esta noche. No, me siento muy honrado de estar aquí con usted ahora y que podamos discutir de algunos temas del acontecer nacional y que en efecto pues tienen una influencia directa en toda la población hondureña y donde actores, actrices son fundamentales como es el Magisterio Nacional y en ese liderazgo social también tiene mucha responsabilidad en los asuntos que va asumiendo no solo gremiales sino de Estado también. Bueno, licenciado, para aprovechar el tiempo, con su experiencia y conocimiento, ¿qué opinión tiene usted sobre este tema tan cuestionado de la Ley Marco de Seguridad Social? Mire, uno de los elementos que uno se plantea en una gestión de Estado es cómo va a abordar distintas temáticas que tienen que ver con el crecimiento, por ejemplo, poblacional, que tienen que ver con el desarrollo en los temas de las distintas poblaciones que tiene, pero al final usted también se plantea los elementos de la seguridad social, uno de los factores fundamentales que tiene que discutir. ¿Por qué? Porque al final no solo se trata del elemento de trabajo, no solo se trata del elemento de disposición que se tiene, sino que también los elementos de retiro, los elementos de un retiro digno, pero también tiene que ver con todo el tema de los servicios de salud. Cuando usted tiene alguna dificultad y tiene que acudir a un centro de asistencial, en particular los de seguridad social, se pregunta si en efecto va a haber la atención de calidad, va a haber la calidez en la atención también, y ese sentido uno tiene que irlo valorando, no solo los temas de retiro, sino que también la asistencia inmediata. Cuando uno mira también los niveles de aportación que usted va haciendo en toda su vida profesional, pues lógicamente usted quiere que esa aportación también tenga una retribución que sea efectiva, tanto en el momento en el que usted lo puede ocupar como en el momento de salud o de retiro, como le menciono. Cuando escuchamos el planteamiento del Estado en función de hacer reformas a la seguridad social, uno se pregunta si los actores que tienen que ver con la discusión de una iniciativa de esta están participando o no. Si los elementos fundamentales de los distintos actores se toman en consideración o no, o sencillamente hay una disposición del Estado para poder tener una disposición arbitraria en ese sentido. Y ahí es donde uno mira esos elementos que infortunadamente no concurren para poder tener una ley de seguridad social que le permita en efecto tener una mejor atención de sus beneficiarios. Sí, porque ese es el caso nuestro. El magisterio no se le ha socializado esta ley, no ha sido tomada en cuenta. Y lamentablemente nuestra preocupación es porque se maneja que aquí el 2019 no desaparece el INPREMA. El mismo gobierno habla de que es una institución sólida, pero ahora dice que hay que incluirla en la ley marco para que todos los fondos del INPREMA vayan a dar a un solo lugar. Y lo preocupante de esto, licenciado, es que no se ha resuelto el problema del Instituto Hondureño de Seguridad Social. No se han condenado a las personas involucradas en esto, no se ha recuperado ese dinero. Entonces, con toda la deuda que tiene el gobierno, y ahora realizar esta otra situación donde maneja que todos los institutos, no todos, ¿verdad? Algunos institutos de previsión van hacia esa ley marco de seguridad social. Bueno, lo que a uno le preocupa cuando mira los institutos de previsión o cuando mira, por ejemplo, la suerte que podría tener el RAP, por ejemplo, frente a todas las aportaciones que se frente a lo que ha sucedido con el Seguro Social, uno se pregunta si en efecto
estos son botines políticos que al final lo que se requiere son reformas para poder aprovecharse de los recursos de los aportantes y poder desviarlo para campañas políticas y poder buscar algunos mecanismos para que activistas políticos tengan un nivel de control de los institutos de seguridad social o de previsión social y buscar algunos mecanismos de aprovechamiento. Cuando uno mira los elementos de corrupción, de mal manejo de los distintos gobiernos, esa es la preocupación que asalta. Y también mirando los niveles de irresponsabilidad del sector privado también, ese es otro elemento que realmente preocupa muchísimo. No tenemos desafortunadamente gobiernos que se preocupen por la persona humana, no tenemos gobiernos que se preocupen por responder frente a una crisis personal que se tenga en un momento determinado, tanto financiera como de salud. No hay una preocupación por el ser humano, pero sí hay una intención de poder quedarse con lo más que se pueda. Y ahí es cuando uno mira con mucho recelo una reforma que se haga a la ley de la seguridad social, porque uno no sabe si en efecto hay una intención buena o una intención mala. Y cuando ve estos distintos procesos casi unilaterales de poder llevar este tipo de reforma, lógicamente la sospecha queda planteada. Así es. Siempre hemos cuestionado el hecho de que el Fondo Monetario Internacional dicta las pautas a los gobiernos y sobre todo a estos países tan pobres, ¿verdad? Y esta ley prácticamente es una pauta de ellos. Mire, hay elementos importantes que hay que considerar, y es que los gobiernos, distintos gobiernos, van a tener algún nivel de presión para que puedan resolver en función de las exigencias que los organismos de crédito hacen con los estados, con la recaudación de impuestos, con mayor efectividad en sus planificaciones de estado. Esos elementos van a estar allí. Las variables en las que uno debe de ver y de medir si en efecto hay imposiciones por parte del Fondo Monetario Internacional o de otros, y van a terminar con repercusiones negativas para la población hondureña, esos elementos todos y todas deberíamos de estar pendientes de cómo son ese tipo de acuerdos, porque al final vienen a afectar en una serie de disposiciones en la población hondureña. Y desafortunadamente pareciera ser que estos bancos, estos organismos financieros internacionales olvidan completamente elementos que sus cartas constitutivas lo tienen, que es respetar en principio a las personas, a los habitantes de una población, y se convierten en meros entes mercantiles. Es decir, no solo estamos hablando de una mafia interna en los países, sino que incluso una mafia internacional que se deshumaniza completamente. En ese enfoque economicista meramente tiene una afectación en la calidad de vida de la población y va en detrimento de las instituciones del Estado o de las instituciones que estén ligadas a los distintos gremios. Hay una situación, hay una duda que nos asalta en esta cuestión de la ley marco, licenciado, y es el hecho de que conocemos de los institutos que van a formar parte de esta ley marco, el INPREMA, el INJUPEN, el RAP, pero la duda que nos asalta es por qué no está el IPM, el Instituto de Previsión Militar. ¿Por qué razón no lo incluyen? ¿Por qué razón no disponen del capital de este instituto? Bueno, hay que, mire, ese es un buen elemento a considerar en función de que el poderío militar se ha retomado en los últimos años, y hay que recordar que en los 80 fueron una instancia poderosa, lo siguieron siendo en los 90, y dejaron en alguna medida, se les fue tocando un poco a los militares en sus intereses, porque no solo estábamos hablando de crear un instituto de previsión para ellos que tiene beneficios colaterales incluso de otros negocios que están vinculados al Estado, por ejemplo, la venta de armas incluso, ¿verdad? Sí. En ese sentido, uno se pregunta ese nivel de protección, ¿por qué se da? Porque lógicamente es una estructura muy poderosa que no va a someter a riesgo sus ingresos frente al propio Estado. Esos son los niveles de desconfianza, un tigre desconfiando de otro tigre. En ese sentido, creo yo que los elementos de imposición de la estructura militar, de la estructura castrense, para no ser incorporados a una reforma de esta naturaleza, pues tiene que ver con la propia desconfianza y con la imposición de estos grupos que son completamente autónomos frente a otros, un movimiento magisterial, por ejemplo, en personas integrando el gremio muy grande, pero que no tienen ese nivel de influencia política o de imposición política que sí lo tienen de este sector, donde desafortunadamente los institutos de previsión, como le decía, pueden ser incluso hasta un botín político.
Bueno, y hablando del tema de los maestros, licenciado, bueno, se ha venido cuestionando el hecho que anteriormente se decía que los docentes no trabajaban. Ahora lo hacen entregado a sus aulas, cumpliendo las metas, hasta sobrepasando las metas que el gobierno pretende. Pero aún así somos víctimas de la discriminación, porque lamentablemente este gobierno no actúa de manera equitativa con los maestros. Y en ese sentido podemos decirle que en El Paraíso hay niños, si usted pudo ver la información, en El Paraíso hay niños que aún no llegan a las aulas. ¿Por qué razón? Porque estos niños están en las cortas de café. Ese dinero les va a servir para comprar sus útiles, para comprar sus uniformes, para comprar sus zapatos. ¿Qué opinión le merece en el sentido de esa desprotección que existe ante los niños? De ese trabajo infantil que se está dando en estos lugares y que el gobierno lo ve con indiferencia hacia la niñez, a esa protección de la niñez y esa violencia doméstica y esa violencia gubernamental que existe en estos momentos. El elemento fundamental del Estado, del gobierno, si bien es cierto es la persona humana, debería de estar concentrado en la niñez. Y tampoco olvidar la tercera edad, porque ese es un elemento que hay un mayor nivel de concentración en la niñez y ya cuando una persona ha dado toda su vida de trabajo es olvidada, ¿verdad? Pero la niñez, que es el sector vulnerable, de los más vulnerables del país, el Estado lo desatiende completamente. En su planificación estatal, en su visión estatal, no están los elementos a considerar que tienen que ver en el contexto en que se desarrolla, que tienen que ver de las poblaciones de donde vienen. Un niño indígena, lógicamente, no va a ser igual a un niño que está en el sector urbano, o una niña negra no va a ser igual a el tratamiento que se le da a una niña blanca de ojos claros, en los sectores, sobre todo por los elementos de discriminación que están. Esos contextos hay que trabajar en contra de esas discriminaciones. Hay que hacer los enfoques incluso en materia educativa desde las cosmovisiones de los pueblos, respetando las cosmovisiones, viendo donde las niñas y las niñas se van desarrollando. Pero también hay que contextualizar la problemática que tienen los niños y las niñas en distintos lugares del territorio nacional. Cuando sabemos que hay sectores cafetaleros, por ejemplo, que no se incorporan porque tienen que trabajar, como muy bien decía usted, para ganarse ese dinero y comprar después sus útiles. Mire, lo que el Estado debería de hacer es la priorización y poner como el fin superior a la niñez, pero no lo hace. Uno cuando ve que el Estado invierte en compra de armamento de guerra, eso es realmente detestable. Nosotros no tenemos por qué comprar armas frente a la compra de alimentos para las escuelas, frente a la compra de útiles para las escuelas. El Estado debería de proveer todo esto, de forma tal no solo se trata de una matrícula, incluso no hay matrícula gratis efectivamente, porque el gobierno no crea las condiciones. En este sentido, entonces, las prioridades que el Estado establece no están orientadas alrededor de la niñez. Por lo tanto, si estuvieran orientadas, las niñas y los niños al llegar a la escuela deberían de tener sus útiles escolares allí, deberían de proveérsele de sus uniformes, y en ese sentido no tenemos ese enfoque por parte del Estado. Otro elemento importante a resaltar, profesor, es por ejemplo la inversión en niñez que se desarrolla por las alcaldías. Como usted muy bien sabe, el gobierno central desafortunadamente no atiende todo lo logístico que tenga que ver con las escuelas o la construcción o reparaciones, y los alcaldes con los exiguos recursos que van recibiendo dan esos niveles de aporte, dan esos niveles de apoyo en las municipalidades, pero hay municipalidades que son muy pobres. En ese contexto entonces hay que poder hacer un replanteamiento por parte del tratamiento que el Estado hace hacia el sector niñez y que infortunadamente no tiene ese enfoque. Y precisamente lo que hablaba usted sobre la infraestructura. Nuestro sistema educativo tiene el 85% de su infraestructura dañada. Tenemos más de 50 años de que los centros educativos no son reparados por ningún gobierno. Son los padres de familia, son los maestros los que hacen esa labor. Mas, sin embargo, se les penaliza a un docente que pida una contribución para la mejora del centro educativo. Están las audiencias de descargo y si usted puede darse cuenta, ahorita hay maestros suspendidos por 2-3 meses. En algunos lugares, en Comayagua, aquí en Francisco Morazán, porque pidieron contribución para reparar el techo, para reparar los sanitarios, con la venia del padre de familia. Mas, sin embargo, han sido penalizadas. Y lo que usted se refería,
se gastan millonarias cantidades en publicidad y no hay la misma cantidad que se invierta en educación. Claro, claro. Hay que recordar que por lo general se nos enseña que si nosotros conocemos nuestros derechos nos los podemos exigir. Y en ese sentido, cuando tiene usted niños y niñas formadas como debe ser en el ejercicio de sus derechos, al momento de materializarlos son estigmatizados como criminales, como revoltosos, como cualquier cosa. Cuando un maestro y una maestra, lógicamente preocupada por la situación que vive la niñez, desarrolla alguna acción determinada frente a un Estado que no tiene la pretensión de poder atender efectivamente a la niñez, puede tener un efecto contrario. Quien hizo el bien puede terminar siendo catalogado como el criminal en este escenario. Yo creo que aquí en el país, mientras nosotros no tengamos una responsabilidad que pueda ser deducida de un funcionario público que abuse de su autoridad, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer una reversión en este tratamiento. Y me refiero que esta es una situación sincronizada entre el abuso de autoridad que puede desarrollar un ministro, una ministra, frente al sistema de justicia que infortunadamente responde a intereses políticos determinados. Entonces, una persona se puede encontrar en completa indefensión, aunque tenga el derecho de exigirlo. Por eso me parece a mí, imagínense que en una escuela en el cual tenga dañado el techo, significa que el maestro y la maestra que esté allí no podrá buscar mecanismos para repararlo, ¿verdad? Incluso a veces de su bolsa puede poner para comprar unas cuantas tejas, sí, pero de pronto necesitará apoyo. Significa entonces que bajo esta premisa tendría que dejar que se termine de destruir la escuela, porque si hace una acción en favor puede ser penalizado. Yo creo que el movimiento gremial magisterial es uno de los movimientos que ha sido uno de los más poderosos y creo que en los últimos años ha reorientado muy bien sus acciones y estrategias en función no solo del gremio, sino de la visión de Estado en materia educativa, en materia de desarrollo. Y esos elementos deberían de permitir hacer un replanteamiento de estrategia de lucha, porque ya conocemos muy bien cómo actúa el Estado para poder responder frente a estas necesidades. Imagínense que, por ejemplo, un informe de Plan Internacional hace 2 años decía que del 100% de la inversión en educación, el 98% se iba en otros asuntos y solamente había un 2% dedicado al tema de infraestructura. Es decir, ¿qué significa? Aún así, el Estado, a sabiendas de que tiene estas deudas, no fortalece el tema de la inversión para las escuelas. No lo hace de ninguna forma porque sencillamente también es un elemento de presión para el magisterio y es una forma de chantaje que en alguna medida les funciona. Hay una inseguridad galopante y en crecimiento en los centros educativos. Muchos maestros han sido asesinados. El pasado mes de enero a un maestro fue asesinado por un juez en su escuela, allá en el departamento de Intibucán, en el municipio de San Antonio precisamente. Estaba laborando, llegó un juez y lo mató a puñaladas frente a sus alumnos. Ahora vimos un reportaje de un padre de familia que también fue asesinado frente a su hijo, frente a los alumnos dentro del centro educativo. No existe ningún tipo de seguridad ni para los niños, ni para los jóvenes, ni mucho menos para los docentes. Sí. Entonces, la preocupación nuestra es que se está creando una nueva policía militar, se están creando otros grupos militares, pero la verdadera seguridad no está llegando a los centros educativos, no está llegando a la colonia, no está llegando al barrio. Simplemente se está dando un espectáculo, un circo, podríamos decir, de esta famosa policía que podría brindar la seguridad al pueblo y los hechos lo demuestran porque no se está dando. Comparto plenamente su criterio y creo que en ese sentido la manipulación que hace el gobierno de estadísticas, la manipulación que hace el gobierno políticamente de un tema, electoralmente, de un tema álgido, es irresponsable y más bien genera un ambiente de incertidumbre que permite y propicia que este tipo de cosas se den. Cuando usted refiere esos elementos, yo estaba recordando cómo se hace un proceso de degeneración colectiva, un proceso de degeneración social
de inhumanidad, de permeabilidad a un sentimiento en donde la vida no tiene ningún valor. ¿Recuerda usted 2 niños, y lo he mencionado estos últimos días, que asesinaron a otro niño el año pasado por pedirle impuesto de guerra? La pregunta es, ¿de dónde aprenden eso? ¿Hasta dónde tenemos un nivel de degeneración social en este tipo de cosas? Y estos elementos son factores en los que hemos venido conversando en el programa. Factores de corrupción, falta de ética en los asuntos del Estado, la corrupción generalizada que desafortunadamente está protegida por un manto de impunidad. La inseguridad en el país es uno de los factores ahora que más peso tienen dentro de las preocupaciones de la población hondureña. Y el tratamiento a la seguridad de lo que se ha hecho es militarizar un enfoque y no tiene un enfoque de prevención y no tiene incluso sectores que pudieron haber hecho un proceso de reforma importante, no lo hicieron porque también electoralmente era conveniente. Es decir, aquí estamos frente a un cinismo en el tratamiento de estos asuntos que es realmente repudiable. En un programa recién pasado, un padre de familia decía que ellos exigían pues la seguridad en los centros educativos, pero no querían que se militarizaran los centros educativos. Dos situaciones muy diferentes. Correcto. Porque ellos decían, sentimos que van a inspirar temor a los niños, el hecho de ver su escuela llena de militares. Pero lamentablemente eso no ha sucedido, no se le da protección al centro educativo. Y las situaciones, los problemas, las muertes están llegando a los centros educativos, a los jóvenes, ¿verdad? Y ya lo decía usted, ¿verdad? Lastimosamente el gobierno utiliza estas situaciones para campañas políticas que al final no benefician a la sociedad y les están causando mayor daño. Ahora, ¿qué concepto tiene en el sentido de que, usted ya lo había mencionado, que el gobierno está invirtiendo en armas, pero miremos los hospitales, están sin medicina, el seguro social igual, el hospital escuela lo mismo? Si pudiéramos donar o dotar estos centros hospitalarios, estos centros de salud, de medicina, quizás acabaríamos de repente o reduciríamos el alto índice de delincuencia, porque muchas de las situaciones la gente se ve necesitada, la gente sabe que no cuenta con los recursos y lógicamente hay muchas situaciones que los obligan a delinquir. Mire, aquí yo creo que hay un elemento, profesora, que va más allá de los elementos que tienen que ver con la pobreza en sí, tienen que ver con los elementos de marginación, de exclusión social. Porque mire usted, tenemos a Nicaragua, allá a la par, a unos cuantas horas está Nicaragua. Y Nicaragua tiene 9, 10 muertos por cada 100.000 habitantes. Mientras nosotros, 11 muertos por cada 100.000 habitantes para ponernos en el 2012, que es el informe que el gobierno alega, ¿verdad? Y ahí tenía usted 94 muertos por cada 100.000 habitantes, unos informes y otros que dicen 104.3. Es decir, estamos hablando de una cosa descabellada completamente. Sí. Sin embargo, Nicaragua, las condiciones que tiene de pobreza son similares a las nuestras. ¿Cuál es la diferencia entonces en esta situación? La diferencia que existe es una desigualdad social que en Honduras es mucho más profunda. Es un elemento de corrupción que permitió la infiltración del crimen organizado que llegó a degenerar zonas completas y no hay control de sus territorios, propiciado por corrupción que al inicio se generó por pequeñas dádivas o después fueron medianas dádivas al que estaba en las fronteras para que dejara pasar algunos contenedores y luego se convirtió en tráfico de armas, luego en tráfico de personas. Esos son los elementos que llegaron a corromper la sociedad y que nos tienen en estas situaciones y que excluyen, marginan y por lo tanto incluso en un informe que presentaba el Estado de la región hace 3 años decía, cuando el Estado no da trabajo a la juventud y cuando tampoco le da educación y cuando es tampoco la empresa privada quien da trabajo, entonces no les tiende la mano estos dos sectores, entonces le tiende la mano el crimen común y organizado. Creo que el mismo pueblo, la sociedad, ya para finalizar, licenciado, se han estado preguntando
Y nosotros como magisterio también, ¿por qué el gobierno no convoca un diálogo sincero y un diálogo nacional para que entre todos podamos buscarle una solución más salomónica a esta situación, a esta crisis en que vivimos? Porque son cínicos, porque son corruptos, porque no están comprometidos con el pueblo. Por esas razones no lo hacen y porque nunca han sido sinceros. No pueden convocar a un diálogo honesto y transparente porque sencillamente esos valores no están en ellos. Bueno, licenciado, ya para despedirnos, sus últimas palabras, y agradecemos nosotros muchísimo el hecho que nos haya ilustrado y tenerlo aquí ha sido un placer. No, muchas gracias. Pues llamar al gobierno del presidente Hernández que convoque a ese proceso de concertación. Mire que es el único gobierno que ha tenido fracaso en los procesos de concertación. De ahí todos, aunque sea de mentiras, lo han hecho, ¿verdad? El presidente Hernández ni siquiera eso. Yo creo que está a tiempo en su gestión. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes, compañeros, compañeras, maestros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo jueves. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión. Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha. Con tu opinión y mi opinión, empoderándote, participando y aportando. La esperanza de un mañana y tus sueños lograrás con tu opinión y mi opinión. Podamos juntos con